La última buena práctica programada para hoy, actividad de aula invertida con experiencia gamificada, está a cargo de la compañera Ana Gabriela Bejarano y de los compañeros Roy Aguilera y Carlos Espinosa, todos de la Escuela de Ciencias de la Educación, y se inscribe dentro del ámbito de docencia. Escuchemos al equipo para aprender de su experiencia. Adelante. Muchas gracias, es un gusto que nos acompañen, es un gusto estar aquí viendo tantas prácticas, la verdad es que han sido motivante y voy a compartir la pantalla un momentito. ¿Está? Vamos a empezar. Creo que tenemos que agradecer todos en general eh, al, al COVID en la medida de lo posible, a esta situación de pandemia porque nos ha motivado a dar un paso más. E inclusive nosotros en la misma UNED nos ha impulsado a dar un poquitito más dentro de nuestro entorno de educación a distancia. Y en nuestro caso, específicamente, para la experiencia que nosotros vamos a tener de aula invertida con experiencia gamificada, no ha sido la excepción. Por ejemplo, en la asignatura Introducción a la Lógica, utilizamos esta técnica. Se involucraron, más adelante lo van a ver con más detalle, estudiantes de secundaria también. Y también tuvimos la oportunidad dentro de la temática de la asignatura, que ya de por sí es una temática pues compleja porque son los primeros pasos en cuanto a programación. Se involucró también la parte de expresión oral, la parte de comunicación, actividades relacionadas con el contexto y obligó a los estudiantes a mejorar su planificación. Entonces, todo esto es gracias a todos los cambios que nos vimos obligados a hacer. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer una adaptación del modelo de evaluación. Hasta ese momento, antes de la pandemia, la asignatura pues tenía dos pruebas escritas, presenciales, ¿verdad? Y tenía otras actividades en plataforma EducaU. Pero al quitar las pruebas escritas, entonces ahí tuvimos que repensar ese modelo de evaluación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por un lado pensamos, bueno, proyectos, sí, pero el detalle con la prueba es que nos garantizamos que el estudiante sea quien está resolviendo en un momento controlado y todas las características que encierra una prueba escrita. En nuestro caso son pruebas escritas que tienen que ejecutar, tienen que aplicar, son muy prácticas. No son memorísticas, entonces al final son bastante interesantes y teníamos muy en alta estima esas pruebas escritas, pero ¿cómo pasarlo a proyectos? Bueno, pues con la modalidad 100% en línea tuvimos que hacer ese cambio. Ahora, eh, cuando hacemos todo este repensar de proyectos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si ponemos un proyecto para que todo el mundo haga el mismo proyecto, teníamos algunos detallitos que han ocurrido en otras ocasiones con otros proyectos de esta misma asignatura, aún teniendo pruebas escritas, que veíamos proyectos similares o proyectos iguales. Entonces, pues eso no queríamos que ocurriera. Si ocurría ya con la parte de exámenes, etcétera, pues no queríamos que ocurriera cuando tuviéramos solo proyectos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, no les demos la consigna, que el estudiante haga su propia consigna. Nosotros lo que vamos a hacer es como un machote de requerimientos que tiene que tener el proyecto. Y ahí el estudiante, la estudiante tiene que proponer su propio proyecto. Ahí ya empezamos con la primera inversión de aula. Normalmente es uno como estudiante que espera que el docente le dé las instrucciones, qué hacer en el proyecto. No, aquí le decimos su proyecto debe tener ABC. Ahora usted propóngalo. Tiene que cumplir con esto que le estamos diciendo, por supuesto. Al mismo tiempo, en la parte gamificada, dimos la opción de manejar niveles del proyecto, de acuerdo a que si yo como estudiante tengo cierta experiencia en el tema que se está viendo, yo puedo escoger de un nivel blanco, un nivel amarillo, un nivel anaranjado, verde, etcétera. Ahí podíamos tener diferentes niveles, es decir, yo me siento muy seguro de este tema, así que voy a escoger el nivel anaranjado, que es mucho más elevado que el blanco o el amarillo. Entonces, al final, en la etapa gamificada,
el hecho de escoger niveles también me da opción a obtener recompensas. Ahí viene la gamificación también. A mayor nivel, mayor recompensa. Tiene que ser en esa equidad, porque si no, pierde atractivo. ¿Okay? Luego, algo que también implementamos fueron las defensas sincrónicas. Muy bien, ya hice mi proyecto, pero necesitamos que lo defienda. Eso fue lo que dijimos el equipo docente. Y la experiencia realmente radica todo en el inicio de una capacitación de gamificación que llevó parte del equipo docente de esta asignatura. Entonces, tomamos algunos postulados del método DPG-1, lo incorporamos, esto radica en incorporación, en dinámicas, mecánicas y componentes de gamificación, ponerlo en un entorno, probar, por supuesto hay que instruir al personal docente, a los actores involucrados, tanto personal docente como estudiantes, se ejecuta, se evalúa y va de nuevo. ¿Okay? Entonces ahí estamos en ese proceso de, eh, de prueba, modificación, evaluación, modificación, mejora continua. Ahora, el rediseño de la evaluación, ¿qué es lo que cambió radicalmente? Pruebas escritas fuera, proyectos 100%. ¿Okay? Algunos aspectos, digamos, cuestionarios, pruebas cortas, tareas breves como para ir entrenando a la persona, pero el grueso de la calificación se basa en proyectos y también las exposiciones con estudiantes. Más adelante vamos a ver porque son diferentes tipos de estudiantes, no solo entre mis compañeros, sino con otro tipo de estudiantes. Entonces, ya el rol como estudiante de la UNED ya tuvo el primer cambio, se modificó ese rol, porque ya yo no espero un enunciado del proyecto, yo tengo que pensar mi enunciado y hacer, por supuesto, la solución. Entonces, eso me obliga también ya a ir pensando como docente. Esa es una de las experiencias de contexto. Y ahí se dieron cuenta los mismos estudiantes que no es tan fácil formular un proyecto, pero es parte de lo que ellos deben saborear antes de ir a posicionarse al frente de un grupo, de una clase o al frente de una cámara, porque ya ahora va a ser esa la tendencia. ¿Okay? Ahora, no los mandamos exclusivamente a trabajar de forma individual. Los estudiantes podían trabajar de forma individual su proyecto, formular su enunciado, por supuesto su solución, pero la exposición la podían trabajar en parejas. ¿Okay? Entonces, esa era la idea, que el estudiante que formuló su proyecto, al momento de exponerlo, hacer esa defensa, había otra persona que tenía el rol de estudiante y ese estudiante que estaba atendiendo su proyecto tenía el rol del docente y luego se intercambiaban. ¿Okay? Entonces, dentro del aula invertida, y nosotros tenemos eso muy a flor de piel porque somos una metodología de distancia. Eso es parte de los postulados de aula invertida. Nada más que tuvimos que cambiar un poquito la parte de evaluación. Eso fue todo. Y nos dio, la verdad es que, buenos resultados. Por supuesto, hay que pensar en recompensas. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque no podemos tirar las recompensas, no podemos tirar la casa por la ventana en cuanto a recompensas. Hay que tener cierto equilibrio. En cuanto a resultados, más adelante, perdón, adelante, en cuanto a resultados, más adelante vamos a ver el detalle de lo que se hizo. Pero ya en cuanto pasamos la página con el proceso y empezamos a valorar lo que ocurrió, nos dimos cuenta que la aprobación de la asignatura pasó de un 14.2%, que de verdad es una asignatura que tiene su promoción pues un poquito baja, pero ahí va mejorando conforme la hemos ido pues cambiando a un 65%, bastante alta. Esto pues ahí igual también no podemos tapar el sol con un dedo y decir, bueno, todo va bien, no siempre hay que estar valorando. Algo que nos llamó mucho la atención, las apelaciones, 0% apelaciones. Nadie apeló en todo el curso. ¿Por qué? Porque teníamos un 100% de originalidad. Parte de lo que vimos es, hey, no van a apelar el enunciado porque ellos mismos hicieron el enunciado. Entonces, yo como estudiante no voy a apelar lo mismo que yo hice. Entonces, ellos mismos a veces hasta veían desde antes los errores que pueden haber cometido. Opiniones. Pues el 78% de las personas opinó, de los estudiantes y las estudiantes que encuestamos, perdón, opinó que les gustó trabajar en equipo, que les gustó trabajar parte individual, pero la parte de equipo les gustó trabajar con otro compañero, otra compañera, exponerles el proyecto e inclusive
antes de ir a exponer ante el docente, una retroalimentación de su propio compañero. 100% consideró que este cambio de estrategia y de evaluación les ayudó en el aprendizaje. Y un 89% consideró que les ayudó a mejorar completamente sus conocimientos en cuanto a evaluación y programación. En cuanto a la autonomía, un 57% le gustó, se sintió libre de escoger el nivel, de plantear su propio enunciado. El 100% se sintió motivado con la estrategia, se sintió que tenían ese empoderamiento y les gustó la parte colaborativa, sintió que el hecho de tener ciertos espacios para que un compañero viera mi trabajo antes de presentarlo y que me ayudara, eso también consideran que les ayudó mucho y también les gustó bastante. En cuanto a las conclusiones, bueno, pues tenemos la autonomía, esa parte de sentirse libre, por supuesto es un ambiente controlado, ¿verdad? Les pareció bastante bien y es un detalle que nosotros como equipo de investigación y como equipo de trabajo tenemos que considerar. La dinámica general tuvo una valoración positiva en cuanto a motivación de los estudiantes y las estudiantes y también si alcanzaron los objetivos de aprendizaje. Tampoco podemos pretender que un cambio en evaluación y que a todo el mundo le guste, si al final los resultados en la promoción no mejoran. Entonces también eso es algo que nos llamó mucho la atención. Y en cuanto a la mayor promoción, por supuesto, también al mismo tiempo, algo que nos llamó mucho la atención es que tuvimos menos plagio. Entonces, el hecho de no tener un solo enunciado disminuye completamente la posibilidad de que alguien haga el proyecto y pase su respuesta. ¿No? Cada quien va a tener que hacer su propio proyecto, su propio enunciado. Entonces eso disminuyó bastante el plagio. Las habilidades blandas tuvieron que aprender a comunicarse, manejar las herramientas de comunicación sincrónicas. Entonces eso también, e inclusive como se ayudaban entre ellos mismos, tuvieron que ver cómo hago yo como compañero de otro estudiante, explicarle para que me entienda de que eso está bien o mal. ¿Okay? Sintieron más cercanía tanto con sus propios compañeros y compañeros como con el equipo docente. Y el mismo equipo docente, por medio de las exposiciones sincrónicas y las defensas, tuvieron una realimentación más precisa, casi que en el momento le decía esto bien, esto no tan bien, podemos modificar esto y esto, e inclusive ampliar un poco más como docente, como futuro docente, recordá ABC y puedes hacer ABC. Okay, entonces eso son experiencias, toda una experiencia que tuvimos muy enriquecedora. Ahora vamos a pasar al entorno. Gabriela nos va a mostrar el entorno. Voy a dejar de compartir la pantalla, Gabriela, y nos va a mostrar realmente lo que ocurrió, todo el trabajo que hay detrás de esto, porque lo que les acabo de presentar es un mega resumen, pero Gabriela nos va a enseñar realmente todo esto que hay detrás de las actividades. Okay. Muchísimas gracias, Roy. Voy a compartir pantalla. Solo un ajuste, compañeras y compañeros. Buenos días. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y gracias por todas las experiencias que han compartido. Tuvimos un dedacito en uno de los datos. No tenemos una aprobación antes de la gamificación del 14, sino es del 41.2. Perdón, invertimos ahí los números. Y pasamos a una aprobación del 65%. Marilyn, para lo que me estás consultando, déjame te muestro todos los libros que tuvimos que leernos para gamificación. Los tuvimos que traer porque inclusive no se ven, no sé si ahí se puede observar. Perdón. Más bien, Gaby, justamente, ya ahora sí. Ya ahora sí. Ok, listo. Miren, analizamos varios autores durante esa capacitación. Tuvimos un cuatrimestre de entrenamiento en cuanto a gamificación. Y bueno, muy importante decirles que la gamificación no es solamente introducir un juego, o sea, la gamificación es toda una estrategia metodológica que implica la variación de las actividades, la elaboración de insignias, metáforas, el diálogo, cambiar un montón de cosas, pero bueno, miren, tenemos como por ejemplo este autor Yukai Chou, tenemos otro en educación superior Gaby, que es Bell, ¿sí? Perdón, está como el fondo borroso, entonces no se ve. No se ve bien. Exacto, no se ve bien la portada de los libros que estás mostrando.
les paso por el chat los libros que nos estábamos utilizando. Básicamente utilizamos a Werbach y Hunter, que tienen una parte de gamificación. Luego Cap, Blair y Mesh son otros autores que utilizamos también, que tienen mucha teoría sobre esto. El otro es Bell, que es australiano, y Yukai Chou, que también tiene un modelo que se llama Octálisis. En realidad, pues nosotros revisamos varios de ellos, ¿verdad? Y pues sí es bastante interesante lo que tienen en la propuesta de todos. Todos tienen más o menos elementos y hay coincidencias, pero bueno, vamos a mostrarles el entorno. Con respecto a lo que les mencionó Roy, ¿verdad? Sobre la modificación en el entorno, nosotros empezamos a introducir ciertos elementos, por ejemplo, todos los temas normales que teníamos, ¿verdad? De la asignatura, pero en cada uno se fueron haciendo diferentes dinámicas. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles lo que hicimos para los proyectos y laboratorios, ¿verdad? Donde los estratificamos por nivel. ¿Por qué? Porque a nivel de gamificación yo tengo que poder elegir en cuál nivel me quiero ubicar yo. Ojo, todos tenían exactamente la misma base. A todos le pedíamos lo mismo. ¿Qué hacíamos ahí? Bueno, si yo sé que mis contenidos, voy a poner algo muy básico, son sumas y restas, pues a todo mundo le pido que haga sumas y restas. Ahora, ¿en qué nivel quiero hacer yo la suma y resta? Y si la quiero complejizar y si la quiero complementar con otras cosas, ahí es donde viene lo rico de la gamificación. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, perfiles que se definían por colores. Y esos colores significa que a mayor color, y nos basamos en las cintas de karate, creo que eran, Roy. Tal vez si me ayudas ahí porque siempre se me olvida el arte marcial. Sí, tomamos las. Ok, ahí nosotros entonces pues fuimos, voy a ver si estoy compartiendo este pedacito, porque siempre me sucede que cuando abro un PDF en ventana emergente no se muestra. Entonces nosotros fuimos compartiendo, ¿verdad? Con los estudiantes. Bueno, ¿sí se ve? Gracias. Ok, nosotros fuimos elaborando diferentes niveles, a cómo hemos ido evolucionando, hemos ido depurando la propuesta, por supuesto que es parte del modelo de PEG, y entonces le decíamos, bueno, ¿qué son unas condiciones básicas? Una condición básica era que yo como estudiante podía elegir trabajar solo. Y hacía lo mínimo y durante el tiempo de defensa con la persona tutora, entonces el tutor pues me hacía algunas consultas acerca del código que yo había desarrollado. Por supuesto, una de las grandes ventajas, como les mencionó Roy, es que al que cada uno tenga que hacer su propio código, pues cada uno debería tener dominio absoluto, ¿verdad? Y eso es algo que le tratamos de trabajar mucho a ellos, en inculcar que como docentes no vamos a encontrar las cosas en internet. Y si vamos a tener que atender casos especiales o hacer planificación del aula o introducir nuevos recursos, no lo vamos a encontrar en internet. Entonces, desde ya nosotros tenemos que posicionarnos al ser formadores de educadores en que ellos mismos vayan haciendo su propio maletincito, ¿verdad? Con estrategias, con diferentes proyectos, ¿verdad? Que vean que ellos los pueden construir y que desarrollen la habilidad para construirlo. Parte, digamos, de la resistencia es, no, es que yo quiero que a mí me den el enunciado, como en todo lado, ¿verdad? Deme el enunciado, deme la rúbrica y yo trabajo solo eso, ¿ok? Pero aquí donde ya les dijimos, no, es que usted me va a hacer el enunciado, pero ¿cómo, profesora? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, entonces tenían que leer las instrucciones, por supuesto. La parte gamificada, pues también tenía recompensas. La actividad más relacionada con el contexto es cuando ya le tenían que exponer a un estudiante real de colegio técnico explicándole sobre el tema. Y ahí nos encontramos experiencias muy interesantes con ellos. Porque están desde las personas más preparadas que eligieron el nivel hasta los que se dieron cuenta que no habían repasado lo suficiente quizás en la parte conceptual y que entonces en el siguiente proyecto dijeron no, definitivamente todavía no me siento para poder explicarle a un estudiante de colegio, voy a bajar el nivel. Y eso es parte igual de la experiencia gamificada. Entonces, nosotros, en la parte de exposiciones teníamos una métrica. Esas métricas se las voy a compartir.
Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver, aquí está la calificación de los niveles y como me está saliendo en una ventanita aparte, vuelvo a compartir. Les teníamos, por ejemplo, las condiciones generales. Condiciones generales que tomaban en cuenta tanto los aspectos técnicos como los aspectos de exposición, ¿verdad? Donde ellos tenían que, por ejemplo, una parte programada que les íbamos a tomar en cuenta, pero además había una parte técnica ya de que ellos utilizaran un vocabulario adecuado, que eso nos parece muy importante, ¿verdad? No es decirle cosito, chunchito, la cosa esa donde guarda un valor, ¿verdad? A veces como que esa parte había que ajustarla con ellos, ¿verdad? Para que utilizaran el vocabulario técnico correcto, hasta eso lo valoramos. Igual cosas como la puntualidad, que compartieran pantalla, digamos, eso es un poco técnico también, pero muy importante que dijo Roy, la parte de comunicación. Entonces, ¿qué valoramos acá? Buscamos cuáles eran los 4 fundamentos de comunicación, entonces buscamos la escucha activa, la empatía, la comunicación no verbal, también muy importante, la claridad y la concisión, y a cada uno de estos elementos, pues les explicamos acá qué era lo que les íbamos a valorar. Y por supuesto, como les dijo Roy, la parte de la elaboración del enunciado que lleva pues bastante trabajo, pero además de elaborarlo, resolverlo. ¿Qué sucedió con las personas tutoras? Por supuesto que ya no teníamos una plantilla, ¿verdad? Como una hoja de respuesta donde el estudiante colocaba cómo debería ser la respuesta, ¿verdad? De lo que estaban haciendo, sino que tienen que adaptarse totalmente a lo que las personas hicieran. Y dentro de los que las personas hicieron, miren, nos encontramos cosas interesantísimas, porque entonces conocimos los pueblos, así como empezó la primera compañera, sentimos lo rural, sentimos esos viajes, porque por ejemplo, hablaban del salón de belleza, hablaban de la pulpería de las familias. Otra persona que muy religiosa hizo un confesionario, entonces dependiendo del tipo de pecado le mandaba cuántas Ave Marías y Padres Nuestros. Vean, hubo de todo, cosas que a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido hacer como proyecto, ellos lo desarrollaron en proyecto, ¿verdad? Y pues, como la mayoría trabajaron en parejas, ¿verdad? Porque eligieron, no, yo voy a hacer esto, pero lo hago colaborativamente. Entonces, entre ellos se entrenaban antes de la exposición para explicarse entre ellos de qué se trataba el proyecto. Ellos se autorregularon porque explicaron, vamos a ver, practicaron cuáles iban a ser las preguntas, cuáles iban a ser las modificaciones que se iban a solicitar entre sí. Y además, se veían, vean, se ven en las exposiciones las personas que realmente se sentaron a trabajarlo, a hacerlo y a practicarlo, que fueron la mayoría, por supuesto no todos, pero en la mayoría sí se notó ese nivel todavía de más planificación y que inclusive ellos le decían, hey, pero entre ellos mismos, no hiciste tal cosa en el proyecto, te falta, ¿verdad? Entonces esa parte de regulación y de retroalimentación que se dieron ellos previos, pues también fue muy rico. A nosotros, ¿qué nos tocó? Entonces nos tocó, por supuesto, hacer un entorno, pues aquí con un poquito más de metáfora. Teníamos, vamos a ver, trabajos colaborativos, que aquí les voy a enseñar, por ejemplo. Bueno, esto que están viendo acá, pues es parte de toda la descripción que tenía los laboratorios, lo que coincidían, las recompensas. Cómo hacer trabajo colaborativo en la actividad que ellos desearan. Entonces se les trabajó la metáfora oriental, por lo que teníamos varios niveles de senpais, que son estudiantes más avanzados, y entonces les explicábamos los beneficios y qué eran los contenidos que tenían que abarcar por medio de videos, por medio de manuales, por medio de audios o como ellos quisieran presentar los materiales y la ayuda en diferentes foros. ¿Ok? Después, por supuesto que a nosotros nos correspondió, ¿verdad?, hacer toda la parte de reconocimientos, que es parte súper importante de la gamificación. Y entonces hicimos pues pequeñitos videos como estos, ¿verdad? Cuando ellos alcanzaban un nivel por haber hecho trabajo colaborativo con los compañeros, les enviábamos una felicitación y la colocábamos en el foro. A como existieron individuales, también está como esta, ¿verdad? Que era una tabla de líderes de quienes fueron trabajando los diferentes niveles en país
Y además tuvimos una de cierre del cuatrimestre, ¿verdad? Ya sacando todas las mejores notas. Y acá entonces les mostramos pues el otro videito pues que realizamos y que nos alegró mucho porque a veces en las carreras de tecnología, vamos a ver, a pesar de que nosotros tenemos muchas mujeres, a veces tiende a verse un poquito más la participación masculina, pues aquí pues, vimos que realmente las mujeres, las compañeras fueron como las que tuvieron mayor apoyo hacia sus compañeros y les brindamos esa felicitación. Y aquí finalmente, les queremos compartir pues un poquito de las opiniones que ellos tuvieron, ¿verdad? Veamos que, por ejemplo, en la parte de si les ayudó al aprendizaje, todos coincidían, que si les gustó demostrar los conocimientos en el desarrollo de las actividades, pues también la mayoría, un 89% coincidió. Si los motivó esta estrategia gamificada, que vean que es toda la parte de construcción de la metáfora, del trabajo entre ellos, de las exposiciones, de los incentivos que se les daba, ¿verdad? Entonces, es en realidad ya bastante trabajo el poder trabajar así. Entonces, todos coincidieron en un 100%. Si pensaban que el trabajo colaborativo ayudó en el aprendizaje, sí, todos coincidieron. Ok, pudieron realizar la resolución con bastante autonomía, pues un 57% indicó que sí. Y, por ejemplo, también la parte de elaboración de los enunciados, que era uno de los grandes giros que le dimos, ¿verdad? Pues también ellos respondieron positivamente hacia esta parte, ¿verdad? Entonces creo que de la forma como más resumida sería lo que les queríamos mostrar del entorno y no sé si hay consultas al respecto. Efectivamente, Gaby, sí hemos visto que el chat está bastante movido. Entonces, si ya terminaron la presentación, abrimos el espacio de preguntas, que Dani nos colabore para que nos cuente qué se está conversando en el chat o qué preguntas plantearon. Sí, precisamente voy a compartir las preguntas a las que Gaby no le pudo dar respuesta en el chat, porque sí son bastantes, entonces para que nos dé tiempo. La compañera Ingrid pregunta, ¿podrían profundizar en el tratamiento que le dieron a la parte de las defensas sincrónicas? He notado mucha resistencia en el estudiantado ante este tipo de prácticas. Sí, nosotros por supuesto en cierta parte de la población tuvimos una resistencia porque las personas piensan que por ser un modelo a distancia, pues nada más enviar el trabajo, ¿verdad? Y pues para qué me van a consultar, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer motivaciones, explicarle que ellos van a ser docentes, que como docentes van a tener que exponer, ¿verdad? Y explicar los trabajos. Y bueno, al final se hizo un trabajo de sensibilización, tanto con los estudiantes como con los profesores, y trabajaron, la verdad es que trabajaron bastante bien. Si les puedo decir, si acaso 3 casos un poco fuertes, fue mucho. Básicamente fue un caso muy particular, nada más, pero la mayoría de las personas asumió de que a lo largo de la carrera tienen que empezar a tener ese tipo de interacciones. Y también las sesiones son de exposición máximo de 15 a 20 minutos por persona. Eso es muy importante decirlo. Tampoco es que tienen que durar 1 hora. Entonces nosotros los organizamos por citas, por niveles, y ellos escogían un horario, el horario que más les sirviera, ¿verdad? A lo largo de 1 a 2 semanas, dependiendo de la cantidad de grupos que atendieron el profesor, bueno, de parejas que atendieran. Y ese es el tiempo que tenía cada uno. Muy bien. Preguntan por acá, que se me perdió, un momentito. Me interesaría saber el manejo del conflicto que a veces suelen presentarse ante estas dinámicas de trabajo. Ok, el conflicto generalmente se gestó entre las personas estudiantes, no tanto con la propuesta, aunque hubo cierta resistencia, ¿verdad? Porque les daba mucho temor, pero fue en coordinaciones ya con ellos, de la persona que eligieron como pareja que tal vez no pudieron coordinarse entre ellos, entonces ahí pues lo más salomónico que pudimos hacer es, bueno, si ustedes definitivamente no pudieron reunirse antes, van a exponer lo mejor posible, pues cada uno hizo su enunciado, cada uno se preparó y veamos cómo resulta, ¿verdad?
porque la mayoría sí hicieron esa coordinación previa. Entonces ellos, como están en chat de WhatsApp, se dieron cuenta que los otros compañeros sí lo habían practicado, pero como a ellos no les dio chance, entonces estaban pues con esa parte de zozobra de cómo lo harían. La mayoría lo hicieron bien. Hubo casos, por supuesto, como en todo, que pues que necesitaron un poquito más. Ok, perfecto. Dos preguntitas que van como en la misma línea. ¿Buscarían las personas estudiantes irse a trabajar propuestas en el nivel bajo o intermedio y no al alto nivel? ¿En cuál nivel trabajó la mayoría? Trabajaron mayoritariamente en el nivel intermedio y son personas de primer año de carrera. Eso es muy importante también decirlos. O sea, son personas que casi que están ingresando a la universidad, son muchachos que vienen saliendo de colegio. Hay personas con una formación un poco más avanzada que entonces definitivamente se fueron al nivel altísimo, pero son las menos, ¿verdad? Que fue la parte con los estudiantes de colegio técnico y de especialidad de informática. Entonces, claro, nosotros no les dijimos que eran de colegio técnico y de especialidad de informática para que no se asustaran, pero sí los pusimos de una vez a practicar con ellos y a la mayoría les fue muy bien. Hay otras personas que se dieron, como les comenté, se dieron cuenta de que necesitaban estudiar más y mejorar sus contenidos y propuestas para enfrentarse a ese tipo de poblaciones que van a tener en los talleres exploratorios. Y agradablemente fueron muy pocas las personas, los de nivel bajo, los que dijeron, no, yo quiero trabajar totalmente individual y hacerlo más básico, fueron muy pocas. Se ubicaron en intermedios. Eso que decía Gabriela era uno de los, eso es casi siempre uno de los principales temores que hay cuando se hacen esto de niveles, y es normal. Y uno dice, bueno, vamos a poner 4 o 5 niveles y pensamos, hey, todo el mundo va a ir al nivel más bajo porque es más fácil. Pues en cierta forma, pues sí es más fácil, pero también lo construimos de forma de que no es que no alcanzo los objetivos de aprendizaje. Nuestro norte es que la persona, estudiante, complete o alcance los objetivos de la asignatura, ¿no? Para eso está el diseño curricular. No es que voy a escoger el nivel más fácil y quedo a medias, no. Porque lo hicimos de forma de que, aunque yo escoja el nivel más fácil, siempre tengo que alcanzar esos objetivos. Pero ya en la parte de gamificación puedo obtener mayores recompensas si escojo un nivel más complejo y me obligo a mejorar. Recuerden que tenemos una nota mínima, ¿verdad? Con el 70, pues yo paso, pero también si saqué un 95, bueno, quiere decir que tal vez el curso me exige un poquito más o yo me exigí un poco más como persona, como estudiante, y por eso alcancé mejor resultado. Eso es normal que ocurra, pero para sorpresa, como mencionó Gabriela, no ocurrió tal cual que pensábamos. Todo el mundo se va a ir a más fácil. Y no siempre es así. Eso es una sorpresa agradable. Y segundo, puede ser que, como lo mencionó ahora Gaby, pues sí pase que yo diga, voy al nivel el más alto y me doy cuenta que no, que me fue muy mal, entonces ahí ya como estudiante digo, no, me falta todavía. Entonces al segundo proyecto yo podía bajar de nivel. No necesariamente me tenía que mantener en el nivel que había escogido inicialmente. Entonces eso era parte de mi autonomía y de mi libertad en el proceso, ¿verdad? En la asignatura. Eso también es importante, que el estudiante, de acuerdo a la decisión que tome en un proceso gamificado, que no se sienta atrapado. Ya decidí esto y salado, con eso tiene que terminar. No, tengo que sentirme en autocontrol del proceso gamificado, sin que sea una anarquía, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí les puse parte de las referencias de los libritos que estaba mostrando Gaby. Hay autores muy variados. Buscamos las referencias, las puse de Amazon, ¿verdad? Porque la mayoría los mandamos a comprar, porque aquí no se consiguen. Entonces, pues ahí es parte de lo que está enseñando Gabriela ahora. Unos más, unos menos, y cada vez salen más. Entonces, tengan cuidado, porque si no, van a gastar bastante. Bueno, no importa, si gastan en libros no hay problema. Muchas gracias, Roy. Las últimas dos preguntitas, tal vez, compañeros. La primera de ellas es, ¿dieron espacios en la valoración donde las personas estudiantes pudieran generar comentarios? Y la segunda, y ya última, ¿se realizó una evaluación entre pares o solo las personas docentes? Con respecto, digamos, cuando los estudiantes escogían el nivel mayor, que era con los estudiantes de colegio, ellos sí tenían una boleta para realizar retroalimentación a los compañeros e inclusive los calificaron. Por supuesto, no podían calificarlo todo,
¿verdad? Pero sí, al menos una parte de exposición. Y perdón, ¿me repites la última? ¿Se realizó evaluación entre pares o solo las personas docentes? Y dieron espacios en la evaluación donde las personas estudiantes pudieran generar comentarios. La valoración entre pares siempre existió. Al ser una propuesta donde ellos tenían que trabajar en equipo, ellos se autoevaluaban y se coevaluaban. Ahora, si hubo calificación diferente, asignarle una nota, no. La calificación depende de las personas tutoras, ¿verdad? Pero siempre hubo esa retroalimentación. Inclusive, esta parte de la propuesta nos sirvió mucho a nosotros porque al verbalizar y ver las expresiones del profesor diciéndole, vea, Gabrielita, es que usted tiene que valorar esto, esto y esto, en la propuesta no alcanzaste tal otra, váyase a tal línea de código, eso, explicárselo en lugar de verlo en forma escrita, que también es válido, por supuesto, les ayudó a comprender mucho más. Entonces hubo una mejor interrelación, digamos, entre todos, tanto entre los compañeros como entre las personas tutoras y los estudiantes. Y eso se realizaba al final de la sesión. El tutor hacía un cierre diciéndole, ok, Gabrielita, usted tiene que mejorar en esto. Siempre lo hablamos como mejoras, nunca lo hablamos como errores. Eso es muy importante, ¿verdad? Tener ese discurso, ¿verdad? De que puedes mejorar en tal cosa, estás bien, lo hiciste muy bien, pero me trabaste en la parte de exposición, o expones muy bien, tenés mucha fluidez, pero fíjate en tales conceptos que tenemos que mejorarlos. Muy bien. Esas serían todas las consultas. De verdad que muchísimas gracias, Gaby y Roy, por esta exposición. Al menos yo me quedo impresionada del nivel de planificación que me imagino que tuvo que requerir esto y de preparación por parte de ustedes. Súper retador, no solo para ustedes como equipo docente, sino también para las personas estudiantes, ¿verdad? Y también qué bonito esto que comentaba Roy, de cómo se va promoviendo también la autorregulación, ¿verdad? Tal vez yo me reto y hasta dónde puedo llegar, uy, no, esto es demasiado, mejor me devuelvo, bueno, ahora puedo volver a avanzar. Entonces, qué bonito y de verdad, muchísimas gracias por esta exposición. Y bueno, muchas gracias a las personas que en esta primera sesión de la feria nos expusieron sobre las prácticas que implementaron. De estas aprendimos que las tecnologías de la comunicación, cuando son utilizadas de forma didáctica, planificada e intencionada, pueden ser nuestras grandes aliadas y nos pueden permitir desarrollar actividades que típicamente hemos llevado a cabo de manera presencial, como es el caso de la visita a distintos destinos turísticos, el brindar acompañamiento social y emocional y hasta implementar talleres de teatro. Todo lo cual les permitió a los diferentes equipos continuar con el desarrollo de las asignaturas o los proyectos que tienen a cargo. Asimismo, aprendimos que es posible promover la motivación y el aprendizaje colaborativo y significativo del estudiantado mediante propuestas innovadoras de evaluación, que en este caso brotaron a partir de situaciones retadoras, que motivaron la búsqueda de alternativas y soluciones. Gracias también a nuestra colaboradora y amiga Katia Chacón por la charla tan motivadora que nos ofreció al inicio de esta sesión. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y a quienes interactuaron con las personas expositoras el día de hoy. De esta manera, damos por concluida la primera sesión de la segunda Feria de Buenas Prácticas organizada por el Centro de Capacitación en Educación a Distancia.